Hola, muy buenas noches. Ahora nos encontramos con uno de los temas también del momento que son bastante profundos porque vienen de un contexto de renovación, de transformación, de refresco de uno de los poderes, pues también importantes, que es el poder judicial. Para ello nos acompaña nuestro amigo, un profesional a quien conozco de muchos años. Ya nos platicará también su trayectoria, sobre todo porque es una voz acreditada para hablar, para compartir y para debatir también de estos temas que son interesantes. Les recordamos que el 1 de junio va a ser la primera vez en la historia del país que votaremos para elegir a jueces, ministros y magistrados. Y lo importante de esta charla es justamente comprender pues cómo viene este proceso, de qué nace, y pues que como ciudadanía sepamos la razón por la que iremos a votar, no nada más para ahora renovar los ayuntamientos, sino también cargos del Poder Judicial. Y nos acompaña nuestro amigo Aldo Velázquez, Aldo López Velázquez. Muchísimas gracias, Aldo. Esta es tu casa. Gracias por aceptarnos la invitación. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias también con la oportunidad de hablar desde las redes sociales, que esto va a ser un tema fundamental dentro de este proceso, no solamente en el tema de los ayuntamientos, sino en el Poder Judicial federal y local, porque va a ser el medio principal de comunicación entre el pueblo y los aspirantes y después candidatas y candidatos. Entonces, pues muy agradecido y muy feliz de estar aquí para platicar estas reflexiones y esta nueva forma de participación del pueblo. Sí, Aldo, fíjate que, y sobre todo un tema en el que todos somos nuevos, ¿no? Digo, mucha gente está acostumbrada y saben cómo son las votaciones para presidencias municipales, Uh -huh. gubernaturas, presidencia de la República, diputados y senadores. Pero digo, hoy empezar a hablar de elecciones del Poder Judicial, de jueces, ministros y magistrados, no tenemos absoluta idea de cómo es. Pero bueno, vamos, como dijeron, vamos por el principio. Este, ¿Cómo surge o por qué hoy ya estamos en esta situación de votar para elegir a jueces, ministros y magistrados? Fue una propuesta, al final ha sido siempre el clamor del pueblo reformar uno de estos tres poderes. Hay que recordar que nuestro Estado, para su funcionamiento, pues además del pueblo, pues nosotros encargamos la responsabilidad de administrar los recursos a través del Poder Ejecutivo, que sería presidenta de la República y gobernadora. También tenemos nuestro Poder Legislativo, Claro. con los congresos locales y las diputadas y los senadores a nivel federal, y por tanto también, y el último, el Poder Judicial, que en términos muy básicos es quienes imparten la justicia, en Okay. quienes resuelven las controversias que tenemos como pueblo entre particulares, como les decimos las abogadas y los abogados, pero también resuelven estas controversias cuando el pueblo le pide al Estado, a través de estos servidoras del pueblo y servidores del pueblo, pues que realicen sus funciones. Entonces, ahí siempre renovamos, ¿no? Históricamente siempre recordamos que renovamos a nuestra presidenta de la República, de legisladoras, legisladores, pero este poder no lo teníamos tan en el mapa electoral, Claro. ni en el tema político, porque lo sentíamos muy alejado. Sí, como que eran unos seres etéreos que definían y decidían cómo se impartía la justicia, cómo se interpretaba la norma y sentenciaban, ¿no? Exacto. Independientemente de su materia penal, civil, mercantil, laboral. Ellos tenían su sentencia y determinaban lo que se tenía que hacer. Pero sí, realmente no los conocíamos hasta en tanto tuviéramos una controversia jurídica, ¿no? Exacto. Nos acordábamos de ellos cuando ya teníamos algún problema. Y así como también las abogadas y los abogados, ¿no? Bien, todos bien bonitos, bien alejados, hasta que tenemos un problema es cuando recurrimos a ellas. Los abogados somos bonitos. Sí, también, siempre, siempre, siempre. Ok. Y ahí es donde teníamos esa cuestión, porque sí había muchas quejas. Y había quejas en el funcionamiento mismo del Poder Judicial o de los poderes judiciales locales,
pero también empezó a haber este clamor de decir, hay corrupción, hay nepotismo también en algunos casos. Estábamos comentando ya ese tema del nepotismo que en estos días ha tomado otra vez fuerza en el discurso público, pero que esos temas sí los teníamos, era como un secreto a voces, Sí, claro. pero nadie decía nada porque no teníamos la oportunidad de tomar decisiones en cuanto a quiénes iban a estar ahí dentro del Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues desde la administración anterior con Andrés Manuel López Obrador, pues empezó a impulsarse esta necesidad de renovar Claro. a los que integraban el Poder Judicial de la Federación en un primer momento. De hecho, el primer punto o el punto de partida fue renovar nada más a quienes están en el ámbito federal, a quienes conocen temas de delitos federales, como les denominamos, pero también quienes hacen las revisiones de otras autoridades a través de algo que llamamos amparo, ¿no? Claro. Por ejemplo, son como los dos principales funciones y además, como tú decías, hay otros materia civil, mercantil, laboral, pero ya son un poquito más específicos, porque en materia familiar, pues acudimos a los juzgados aquí locales, claro, los de Veracruz. Entonces nada más era como para revisar cómo actuaban los jueces y juezas veracruzanos. Pero ahí es donde empezó a haber esta necesidad de reflexionar cómo iba avanzando el tema, claro, de su elección, cómo iba avanzando el tema que en algún momento empezó también a caminar mucho, que es la carrera judicial, claro, que en términos también muy básicos, pues es el hecho de que hacían un examen para ver si podían avanzar o mantenerse en el encargo. Okay. Entonces, bueno, ahí te voy a decir algo, digo, esos exámenes también de una u otra manera, así como el servicio profesional de carrera que se impulsó creo que en tiempos de Felipe Calderón, el servicio profesional de carrera, que no es otra cosa más que, digamos que una carrera del servidor público, en el que, como bien lo dices, al igual que el Poder Judicial, presentaban exámenes para seguir ascendiendo. La única situación es que quienes se encargaban de poner los exámenes, pues les pasaban las respuestas antes, y todos los que ya eran elegidos, pues ya sacaban 10, ¿no? Entonces nos tocó gente que, por ejemplo, presentaba el examen de manera genuina, no los pasaban, o sea, porque, y hay gente que con trayectoria de años, tú dices, ¿cómo no vas a pasar un examen de algo que haces todos los días y lo has hecho por 30 años, ¿no? Exacto. Pero pues la corrupción al interior, ¿no? El amiguismo, el compadrazgo, y qué bueno que lo mencionas. Entonces, en el judicial también existe ese tipo de mecanismos para ascender, pero están totalmente tóxicos. Pues sí, y más que nada que como ese tipo, cuando teníamos la oportunidad de conocer el procedimiento, porque también llegamos a desconocer cómo eran las convocatorias, claro, las convocatorias no eran tan públicas, o luego teníamos que estar quienes, por ejemplo, como abogadas y abogados, que conocemos un poquito la mecánica del Poder Judicial, pues estábamos en las páginas de internet, en las cuentas y todo eso. Pero cuando teníamos la oportunidad de hacer exámenes, había este problema, ¿no? Wow. Que la información, por ejemplo, con los familiares o con los amigas y amigos, pues está más cercana del quien era el juez, el magistrado o el ministro. Ganaban porque, pues, no era por el talento ni por la capacidad, era por la cercanía con el jefe, ¿no? Con el jefe, ajá, y que pues por lo tanto pues tenía de primera mano la información de, si bien a lo mejor no las respuestas de los exámenes, porque pues no me consta. ¿Cómo decimos por ahí? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. Sí. Pero sí pues había la información de primera mano, ¿no? Desde las fechas, desde la forma, había hasta la manera de consultarle al amigo cómo iba a ser el proceso, ¿no? Que comúnmente un ciudadano, un abogado o abogada que pues no tiene esos lazos de amistad dentro del Poder Judicial, pues se le complicaba. Sí, era lejano. Entonces, a ver, digamos, como abogados sabemos que la ley tiende a perfeccionarse, ¿sí? Y la ley normalmente viene después del hecho social. O sea, pues sí, legislamos cuando ya tuvimos un problema. En otras palabras, es cuando el niño cae al pozo y ya tapamos el pozo después. Esa es la ley, esa es la respuesta normativa. Primero viene un hecho social y posteriormente viene la respuesta normativa para regular ese hecho social. Bueno, entonces,
Uno de las cosas que dio, uno de los hechos sociales que dio origen a esta reforma al Poder Judicial es ese tipo de convocatorias a modo. Es decir, cuando en el Poder Judicial tú querías aspirar como juez, querías subir o previo, querías estar, tú ya tenías, si eras cercano, tú tenías información, convocatorias de primera mano. Casi que tú hacías la convocatoria, haz tu convocatoria, ¿no? Tenías pues ahí a tu amigo, el juez, el ministro, el magistrado que te ayudaba a ascender y ahí te encaminaba para que tú lo lograras. De modo que eran convocatorias cerradas en el que la gente, abogadas, abogados, querían aspirar y no podían hacerlo, salvo que tuvieran un vínculo con alguien. Entonces, el primer problema, o digamos, el primer hecho que dio origen a esta reforma fue también esto. ¿Cuál habrá sido un segundo hecho? Hablabas del nepotismo. Sí, pues principalmente estos actos que transgredían la ley, que cuando los juzgadoras y juzgadores pues impartían justicia a modo también, pues otro tema. Pues tenemos la misma autoridad que se encargaba de su investigación y de su sanción, era una autoridad emanada también del mismo Poder Judicial de la Federación, que era el Consejo de la Judicatura Federal. Claro. Entonces, ahora sí que eran, aunque se escuche chistoso, era juez y parte dentro del mismo juzgado. Yo diría, era juez y parte, o sea, dos veces juez. Sí, exacto, okay. Exacto. Entonces, también era la necesidad de cómo ibas a revisarte a ti mismo como Poder Judicial, claro, y cómo ibas a revisarte de un jefe o jefa a alguien con un inferior jerárquico. Entonces, ese fue el segundo punto, la necesidad de contar con un órgano de disciplina financiera, como se denominó ya en la reforma, que también fuera elegido por el pueblo. Es decir, no tanto por los mismos ministros, magistrados, consejeras y consejeros, sino por el mismo pueblo que dijera, voy a poner a estos con probada ética, con honestidad, con transparencia, para que así puedan sancionar a estos jueces, juezas, magistrados y magistradas que incumplan con su obligación de impartir justicia o que lo hagan de manera a modo. Entonces, ese fue el segundo punto. Tratar la justicia a modo, digamos así. La justicia en tanto a cómo vamos a sancionar a quienes no cumplan con su función principal, que es impartir justicia. Ok, ¿cómo vamos a sancionar a jueces, ministros y magistrados? Exacto. En ese momento, en la composición anterior, antes de la reforma, ellos decidían cómo sancionarse. Sí. Entonces, si estamos nosotros tres, ¿no? Oye, Aldo la regó. Yo no te he visto regarla nunca. Aldo la regó. Entonces, lo que hacíamos nosotros es que nos poníamos de acuerdo y decíamos, bueno, ahí como que no vimos y ya, vámonos, ¿no? Y te absolvíamos, ¿no? Pero entre nosotros. Oye, es que Osman se comió 4 galletas, le tocaban 3. Ya llevo 4. Le tocaban 3. Bueno, pues hacemos como que yo me comí la tuya y ya. Exacto. Entonces, ese es otro de los hechos que dio origen a esta reforma al Poder Judicial. Sí. Y hay muchos más, ¿eh? Como que en su momento. El nepotismo. El nepotismo, sí. O sea, al final, o sea, si ustedes pregunten, o sea, hagan ese ejercicio de ir a preguntar al Poder Judicial de su distrito, de su ciudad, de su municipio, quién es ministro y si en algún juzgado hay una hija o un hijo del magistrado, magistrado. Y vamos a ver muchos ejemplos al interior de todo, de toda la República, de todo el país. Entonces, esa cuestión del nepotismo por lo mismo, porque era, si el magistrado tenía ya la información precisa, pues ¿a quién se la compartía? Claro. Pues a los hijos y las hijas. Entonces, la oportunidad, o sea, la equidad, por así decirlo, pues no era tanta, ¿no? Porque primero era la familia y después ya los que veníamos. Como en los municipios, amigos, aquí también en Tlanelhuayocan, híjole. Que también se está dando mucho en temas del Poder Ejecutivo, ¿no? Fíjate, o sea, y a veces somos como, pues es que no es un tema tan público, ¿no? Es como que siempre es el Poder Ejecutivo y Legislativo los que suenan mucho en temas electorales y el Poder Judicial acá, ¿no? Pero sí acá haciendo este tipo de cosas, ¿no? Exacto. Yo contrato como ministro, como magistrado a nivel de estado, contrato a mi familia o tú contratas al mío, a ver tu juez contrata. Entonces nos encontraremos el mismo apellido también en toda estructura, en esa estructura orgánica, ¿no? Exacto. Oye,
también yo escuché que otra de las cuestiones que dio origen a esta reforma es digo, en la administración pública tenemos una evaluación del desempeño, un sistema de evaluación del desempeño en el que a los servidores públicos, si no cumplimos con ciertas metas, con ciertos objetivos, con indicadores de desempeño, es decir, como gobierno municipal, vamos a ponernos como meta la construcción de 5 calles, ¿no? Y solo construí 4, entonces estoy a un 80% del desempeño que debo cumplir. En el Poder Judicial había una especie de evaluación del desempeño. Pues era prácticamente los exámenes. Sí hay evaluaciones, de hecho, esa era parte. Y también en la reforma, ya en el nuevo sistema, también hay un proceso de evaluación. De hecho, una vez que sean elegidas y elegidos los que van a estar dentro de las boletas en una elección popular, van a tener un plazo de 1 año para después hacer un examen, como un examen de permanencia. Ok, está interesante. Está interesante, que sí lo había, pero al final también iban por los mismos, ¿no? Eran los mismos los que estaban. Sí, lo que decíamos, aquí está el examen, ¿no? Exacto. Entonces, este mecanismo ahora que se está implementando es, vamos a evaluar tu conocimientos, vamos a evaluar tu desempeño, y si de acuerdo a de disciplina, a este tribunal de disciplina y a este nuevo órgano de impartición de justicia, nos damos cuenta que si eres una persona idónea para seguir en el encargo, sigues. Porque en el caso de jueces son 8 años, por ejemplo, de jueces y jueces. Entonces, imagínate, 8 años sin tener un tipo de evaluación, pues también sería complicado, ¿no? Entonces llegamos al mismo vicio, ¿no? Podríamos caer en el vicio. Yo lo decía más en un sentido de, por ejemplo, la cantidad de casos. Vamos a suponer casos en materia laboral, ¿no? Cuando te llegan a tu mesa casos en materia laboral, me llegaron 100 y llevo resueltos 10. Digo, había también fue alguna intención también de la reforma agilizar este tipo de respuestas de entonces laudos, hoy sentencias, en esos temas. Pues sí, pues es parte de esa evaluación integral que se le va a dar a las personas juzgadoras. Sin embargo, también pues es necesario que el pueblo entienda que si te retrasas sea porque el asunto es complejo, porque hay que analizarlo de manera profunda, y no te retrasas porque te la están dando ahí la lanita, la abogada y el abogado, ¿no? O sea, sí hay en ocasiones en las que se puede retrasar un asunto, pero sea por una causa justificable. Eso. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el Tribunal de Disciplina Judicial para evaluar qué onda, qué está pasando, por qué te estás retrasando, por qué hay un desempeño que si te entraron en 1 año 100 casos, nada más resolviste 10, pues entonces ahí vamos al 10%, ¿no? Esa es la situación que yo también quería plantear, sobre todo porque, a ver, siempre, bueno, no siempre, digo, hay algunos maestros ahí en algunas facultades, ¿no? Donde te dicen, sí, pero tú tienes que llegar a los juzgados con un billete de 500 cambiado en 50 pesos, ¿no? Para que te apuren el asunto, para que te den el expediente, para que, ¿no? Exacto. Se han escuchado casos donde dicen, es que el juez ya está vendido, ¿no? Entonces es como en un partido de fútbol, ¿no? Cuando dicen, es que el árbitro está vendido en favor de un equipo, que no voy a decir cuál equipo, porque, mira, hablar de política, de religión y de fútbol es abrir un debate interminable, pero sí había casos en donde en un juicio, ¿sí? La parte actora y la parte demandada, tenemos al árbitro, un juez, una jueza, y alguno de ellos ya había arreglado, ¿no? Entonces, en esa situación, yo creo que también esta reforma tiene su origen en ello, ¿no? Evitar ese tipo de vicios. ¿Qué opinas ahí, Aldo? Pues sí, es más que nada evitar, pero también ese es un punto y ese es lo nuevo, ese es lo más interesante de la reforma, que ahora el pueblo, así como le exigimos a nuestros legisladores, claro, y hasta a Claudia, luego nos ponemos ahí, luego, oye, es que no me convenció, o con Andrés Manuel en su momento, ¿no? Sí. No me gustó tu decisión, vamos a discutirla. Así también nos pongamos con el Poder Judicial, que seamos vigilantes de todo el proceso.
Y que si un juzgador o juzgadora no está haciendo bien las cosas, pues sea el mismo pueblo quien lo eligió de decir, a ver qué está pasando. Ellos van a tomar la rienda del asunto. Entonces, ese va a ser, yo creo que la oportunidad que tengamos como pueblo, como ciudadanía, pero también de que las y los jueces trabajen, porque va a haber alguien que les esté revisando. Y que si en algún momento tienen alguna aspiración, ¿no?, para ser, si es un juez y ahora quiere ser magistrado, pues entonces tiene que otra vez ganar la confianza del pueblo que en primer lugar los puso. Entonces ahí es donde tenemos, pero que ahora sea una participación. Por eso es muy importante esta revolución de las conciencias. Claro. Y de promover la politización de la ciudadanía, como claro. hablábamos, del pueblo. Y Andrés Manuel, como nunca antes, fue quien empezó este trabajo de politización al salir a dar la cara todos los días. Sí. Había gente, normalmente la gente que criticaba a Andrés Manuel se levantaba a las 10 de la mañana y la mañanera ya había pasado, ¿no? Digo, no todos, pero digo, algo que se le reconoce al expresidente de la República es que todos los días estaba tempranito. 6:30, 7 ya estaba listo para la mañanera. Exacto. Y celebramos que la doctora Claudia pues, continúe con este ejercicio de rendición de cuentas, sobre todo porque ahora estamos poniendo el ejemplo a jueces, magistrados, ministros. Estamos poniendo el ejemplo para que también ellos salgan a dar su rendición de cuentas. Fíjense, yo quiero hacer un paréntesis a quienes nos sintonizan, a quienes nos ven. Fíjense, el poder reside en el pueblo, reside del pueblo, es decir, el pueblo es el poder de una nación, y cuando hablamos de democracia, las primeras clases de derecho, demos, kratos, ¿no? Poder, pueblo, el poder del pueblo. Entonces, democracia es el poder del pueblo. Y el poder en nuestro país recae en tres figuras del poder. El poder ejecutivo, quien es el que ejerce el presupuesto, el que obedece la ley, ¿no? El poder legislativo, que es todos los diputados, senadores, quienes crean la ley, ¿sí? Y el poder judicial, que son quienes hacen justicia o quienes hacen valer la ley, ¿no? Pero bueno, curiosamente, si el poder reside del pueblo, entonces la lógica es que todos ellos sean elegidos por el pueblo, ¿sí? Sin embargo, antes de esta reforma, solamente eran elegidos por el pueblo dos poderes: el poder ejecutivo y el presidente, gobernador, presidente municipal, o el legislativo. Pero el poder judicial pareciera que no residía del pueblo, Aldo. Pues de manera indirecta, ¿no? Porque era a través del presidente. Anteriormente, para elegir a ministras y ministros, era el presidente, o en este caso presidente, porque fueron puros hombres. El presidente de la República era el que presentaba una terna al Senado de la República, y el Senado ya votaba por esa terna a ver quién de los tres era el idóneo, ¿no?, para ser ministro. Entonces, de manera indirecta, porque nosotros al final, al elegir a nuestros representantes bajo este sistema democrático, pues nosotros le encargamos esa responsabilidad. Claro. Eso siempre me ha gustado a mí en las clases que luego damos, que ya no son cargos públicos, ya son encargos. Encargos. Claro. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que le está diciendo, a ver, yo te encargo que tomes esta decisión por mí, pero no nada más si te vayas ahí por la libre, ¿no? Claro. Sino yo te voy a estar vigilando. Si no me gusta tu decisión, o por lo menos consúltame la decisión. Claro. Por eso también ya estos mecanismos de participación ciudadana. Si vas a tomar una decisión que me afecta, consúltame, quiero saber. Claro. Y no nada más me preguntes un día antes, quiero estar informado de qué es lo que vas a hacer. Y ya después yo voy a decirte, sí me gusta tu idea, no me gusta tu idea. Claro. Entonces, eso es la cuestión de ya no llamarles cargos, sino encargos. Y que conlleva el encargo la responsabilidad, y una responsabilidad con el mismo pueblo. Entonces, imagínate si no fueron elegidos los quienes imparten justicia, pues a lo mejor hasta la responsabilidad no la sentían tanto, o la sentían más en el modo de que tengo que hacer bien mi chamba porque quiero ser evaluado, quiero presentar el examen dentro de 2 años y quiero ser magistrado, ¿no? O me puso mi amigo el magistrado, o me puso mi amigo el ministro, y pues yo le debo a él todo, ¿no? Eso es, sobre todo porque la lealtad no estaba con el pueblo. Exacto. Es decir, a mí quien me puso fue el presidente de la República,
me propuso en la terna Exacto. y estos amigos senadores me ayudaron a llegar, ¿no? Entonces, la lealtad en ese entonces de los ministros estaban en manos de la presidencia de la República y de aquellos senadores que los empujaron, ¿no? Para llegar. Hoy, su lealtad va a estar para con el pueblo. Que eso es lo rescatable de este, pues es que es un análisis filosófico del poder, ¿no? Del poder en nuestro país. Y que no se está dando, y a veces, y he visto luego en las discusiones de estos eruditos políticos que luego salen en la televisión, sí, claro, que todavía no logramos entender de qué va, que no es una cuestión de reformar la ley, de ir a elecciones y que una boleta poner el nombre de alguien, sino es algo más profundo. Claro. Y uno de esos es que la ciudadanía ya se dio cuenta que tiene un poder judicial y que puede también decidir qué es lo que tiene que hacer con él, con quienes van a impartir la justicia, quienes van a resolver sus conflictos, claro. El conflicto del mismo pueblo. Entonces, ese es el centro de la discusión. No debemos perdernos porque luego la oposición o estos grupos de otros que no sé qué, que los sueldos, que los salarios, y empieza la discusión de siempre. O sea, es por llevar la contraria, pero es un tema político, ¿no? O sea, esto es un tema de reflexión jurídica profunda, donde la filosofía del derecho ya nos dijo, esto está haciendo volver a que el pueblo tenga el poder. Exacto. ¿No? Aldo, mira, ya ni te pregunté tu formación, tu trayectoria profesional, a lo mejor después en otra charla que demos algún otro tema de este interés, porque el tema es bastante interesante. Yo te quiero preguntar, a ver, porque tenemos la duda. En nuestra boleta, ¿qué vamos a elegir? ¿No? Porque viene una boleta y ¿qué vamos a elegir? Se habla de... Porque nosotros tenemos familiarizado el concepto de distrito, de municipio, de sección electoral, pero cuando hablamos de jurisdicción, nos puedes... A ver, empiézanos a comentar, Aldo, uno como, bueno, jalapeño, veracruzano, ¿qué vamos a elegir, Aldo? Primero. Y empezamos de estado a federación. Pues en esta ocasión, y Veracruz en particular, va a tener la posibilidad de elegir a nuestros ayuntamientos. Es decir, ahí nuestros presidentes y presidentes municipales, y por lo tanto a la planilla, como le llamamos coloquialmente, que es la comuna, ¿no? Que se integra por síndica, síndico y regidores. De acuerdo, cada municipio tiene su número de regidores. Claro. Eso es en cuanto al poder ejecutivo municipal, por así decirlo. Nos van a dar una boleta sobre eso. Pero también nos van a dar otra boleta para elegir a nuestro poder judicial local. Y ahí también vamos a escoger a magistradas, magistrados, jueces y juezas locales. Entonces, aquí hacemos un paréntesis para quienes nos escuchan. A ver, primer punto. A nivel local, cuando hablamos de nivel local, hablamos del Estado, a nivel Veracruz. Y quisiera puntualizar que estamos hablando del Poder Judicial en Veracruz. Vamos a elegir jueces y juezas, ¿sí? Y vamos a elegir magistradas y magistrados. Exacto. Aquí a nivel Estado no hay ministros. Eso es importante mencionarles, para que, lo vayamos connotando, porque no sabemos, en el Estado voy por ministro, no, en el Estado no hay ministros. No. Hay, para nivel judicial estatal, son juezas y jueces, y magistradas y magistrados. Exacto. Explícanos ahora el tema de las jurisdicciones, cómo va a estar, por quién me toca votar. Exacto. En este caso, para no dejar ahí sin los datos, todavía estamos en el proceso de elegir a quienes van a ir en la boleta en el Poder Judicial local. De hecho, en estos días están en los procesos de entrevista. Por eso no sabemos todavía ni cuántas boletas, ni el color de las boletas, todavía no sabemos, no tenemos información. Entonces de ahí pasamos a que nos van a entregar después 6 boletas más. Dios mío. Para el Poder Judicial de la Federación. Entonces, calcúlale que van a ser como 10 boletas. 10 boletas para entre ayuntamientos y Poder Judicial. Exacto. Okay. Más o menos. 10 boletas más o menos, para que vayan viendo. Okay. Y para que vayan pensando desde ese momento los nombres y colores, porque también se complejiza un poquito más. Entonces, van a ser 6 boletas en las cuales vamos ahora sí a elegir ministras y ministros. Pero aquí como los encargos van a ser por sexo, es decir, vamos a elegir a un ministro hombre y a una ministra mujer, bueno, van a ser varios,
pero van a ser de cada sexo. Y en esa boleta vamos a poner de una columna el ministro hombre que queremos y en otra columna de la misma boleta la ministra mujer que queremos. Entonces de ahí vamos a escoger. No van a venir que ni la foto, ni logos, como los tenemos acostumbrados. No viene ningún color partidista. Exacto. Nada, solo su nombre. El nombre con unos datos que ya también debemos estar identificando. Es el número progresivo de la lista. A ese número progresivo lo tenemos que tener muy bien en cuenta porque, por ejemplo, va a venir el 01. Entonces, ese 01, en la parte de arriba de la boleta, vamos a anotar el número que corresponda a nuestro candidato. Okay. No vamos a anotar el nombre completo, únicamente el número. O sea, para elegirlo, yo veo toda la lista que va a estar del 1 al 20, si quieres, ajá, ¿no? Y veo el 01 es Osman, el 02 es Aldo, el 03 es José, el 0. Y entonces yo arriba de la boleta voy a poner el 03, por ejemplo, exacto, si voté por José. Exacto. Ok, muy bien. Y así para jueces, ministros y magistrados. Exacto. Okay. En el caso de magistrados y jueces, como son especialistas, el INE lo llamó especialidad. Que también, precisamente en un trámite que estaba haciendo ante el INE, también me quedó la duda, ¿por qué especialidad? Claro. Creo que hasta nos podemos confundir más. Con la materia. Pero exactamente, para quienes somos abogadas y abogados, pues es comúnmente denominado materia. Entonces son penal, civil, mercantil, laboral y administrativo. Son cinco especialidades, ajá, de jueces que vamos a elegir. De jueces, juezas y magistrados. Y magistrados, ok. Y vamos a tener otra boleta más exclusivamente para el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, sí es complejo, la verdad sí es complejo, y yo creo que como pueblo tenemos que empezar a ir aprendiendo cómo va a ser esto, porque les digo, no es un ejercicio de llegar, votamos por nuestro partido, luego a veces ya ni sabemos quiénes están en la boleta, porque ya vemos el partido y vámonos, ¿no? En 2 minutos. Ahora no, tenemos que checar todos, porque al final, pues, por quien va a ser nuestro favorito, pues le tenemos que identificar cuál va a ser el número progresivo que tenga. Entonces, ahí sí va a ser por cada una 6 boletas, y al final, y eso sí, para juezas y jueces, como es la mayor proporción, va a haber una mayor cantidad de nombres, va a estar la letra, yo creo que hasta más chiquita. Dios mío, lleven lupa y lentes pues, de aumento. Ojalá que haya la oportunidad ahí en la mampara, ¿no? Además del crayol, a lo mejor alguna lupita ahí. Sí es cierto, teníamos que promoverlo ahí en el INE. Valdría la pena, ¿no? Pues sí, y además, pues colores, que según la especialidad. A ver, entonces vámonos, a ver, vámonos unos 2, 3 pasos atrás. El 1 de junio nos van a dar una boleta que es para renovación de presidencias municipales. Exacto. Bueno, eso ya sabemos cómo votar. Pero luego vienen otro bonche como de 8 o 9 boletas más, estamos más o menos viendo. Entonces me va a llegar una boleta para juezas y jueces, un listado de hombres y un listado de mujeres. Exacto. Para materia civil, por ejemplo. Ajá. Y va a venir de un color. Exacto. Me van a dar otra boleta, la boleta número 3, igual con un listado de hombres, un listado de mujeres, pero ahora en materia administrativa. Pues sí, pero para magistrados. En una misma boleta de jueces de distrito, ahí se van a colocar todos. Ya, ok. Pero a ver, nada más lo que es la diferencia. La diferencia va a ser el color. Ok. El color. Entonces, hay, en este espacio donde colocamos el número, también va a haber el color de acuerdo a la materia o la especialidad. Y todavía no sabemos qué color es materia civil, qué color es materia administrativa, qué color. Pues ya de hecho se está empezando a circular, pero en este momento yo creo que primero tenemos que aprender a cómo va a estar estructurada la boleta. Ok, perfecto. Sí hay ya colores definidos, en este caso, por ejemplo, hay un rojo, un amarillo, un verde, entonces, o sea, son colores clásicos comunes, pero lo primero que tenemos que hacer, y creo que lo más complejo de este proceso, es identificar el número con el nombre. Ok. Porque también, además de eso, va a venir más información. Por ejemplo, que del qué comité, porque también para esto
cada poder, del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, tuvo un comité que designó a sus aspirantes, a sus candidatos y candidatas. Entonces, al lado del nombre también va a venir las siglas del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, o sea, PJ, PE en el caso del Poder Ejecutivo y PL en el caso del Poder Legislativo. Entonces, para que tú también tengas más información de dónde emanó esa candidato. propuesta. Exacto. Entonces, por eso los colores yo creo que vendrían el siguiente paso, pero antes tenemos que tener preciso eso. Mientras no tengamos yo creo eso, que, ¿sabes qué, Aldo? Sí vamos a tener que, para la otra, te voy a invitar a otra charla, pero vamos a pasar unas diapositivas. sí, ¿Sabes? sí, sí. ¿Sabes? Para ir comentándole a la gente cómo va a venir. La idea de esto es tratar de aclarar lo más que podamos para que no existan dudas. Exacto. ¿Cuántas boletas vamos a recibir? Es decir, porque normalmente, digo, yo soy de Tlalnepantla, pero estamos pegaditos a Jalapa, ¿no? Entonces me dicen mis amigos, a ver, ¿cuántas boletas voy a tener? Digo, bueno, tantas. Ajá, y esta boleta de qué va a ser, porque normalmente estamos acostumbrados a que cuando hay elecciones concurrentes, que vamos a tener que elegir presidentes, gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, ahí dice, esta boleta es para senadores y viene color rosa, esta boleta es para gobernador, viene de amarillo, esta viene de gris, entonces estamos muy familiarizados con eso. Exacto. Pero ahora familiarizarnos con este tipo de boletas, yo creo que sí les prometemos que sí vamos a tener una, pero para que ya como que un poquito más de profundidad, más de estudio, y ya para que veamos ahí, y ya podamos incluso hasta estar interactuando con ustedes. Exacto. Que si tienen alguna duda en ese momento, pues la vamos, tipo clase, ¿no? Como una clase en línea. Sí, yo creo que sí. Y fíjate también, y ese es otro punto, regresando a tu pregunta de los circuitos y todo eso, en el caso de Veracruz se va a dividir el circuito. Entonces, para elegir los del séptimo circuito, que corresponde al mayor cantidad de municipios. Circuito es como distrito. Como distrito. Es como en lo que conocemos en temas normalmente electorales. Distrito es decir, un diputado abarca 10 distritos. Un diputado de un distrito abarca 10 municipios. Sí. Igual acá el circuito se refiere a la cantidad de municipios que va a juzgar una persona juzgadora. Exacto. Okay. Entonces, en el caso de Veracruz, son 2 circuitos los que van a estar en ese proceso. El séptimo circuito, que va desde Linderos de Tamaulipas, Pánuco, Pueblo Viejo, todos esos, hasta el sur del estado, que sería ahí por la zona limítrofe de Jaltipan, de Cuatza, de Mina. Hasta ahí es el séptimo circuito. Los de Cuatza y los de Mina y los de todos esos municipios del sur ya no van a elegir a los que van a estar en Jalapa, por ejemplo, o en Veracruz, sino van a elegir a los que están en Villahermosa, Tabasco. Entonces, que Dios los bendiga. Ya es, o sea, ya es a otro estado. A otro circuito que correspondería a Tabasco. Exacto. Wow. Entonces, ahí es donde también debemos tener presente de que tenemos que ir a empezar a analizar a los candidatos que estén en otro estado. En otro estado, increíble. Entonces, bueno, les toca a ellos, a nosotros por fortuna nos va a tocar aquí en el séptimo. Y que regularmente los lugares de residencia donde van a trabajar, donde van a impartir justicia, pues son los lugares más representativos del estado. Aquí en Jalapa, pues tenemos oficinas del Poder Judicial, Boca del Río, pues la zona de Tuxpan, Poza Rica, que son como los más representativos del estado y donde hay oficinas. Entonces, esa es la cuestión de conocer también un poquito de los circuitos en los cuales se conforma el país, que no es necesariamente un circuito por estado, que luego es lo que he escuchado. No, pues sí, son los del séptimo, es todo Veracruz. No, o sea, sí concurren 2 circuitos. Y por lo tanto, pues empezar también a identificar a qué circuito corresponde votar, ¿no? Sí, claro. Digamos que el mapa político en materia de distritos al que estamos acostumbrados es muy diferente al mapa judicial. Exacto. ¿Sí? Entonces, en el mapa judicial, por ejemplo, aquí que somos del distrito local 12, con cabecera en Coatepec, incluye algunos municipios que conocemos y por eso votamos por los diputados locales. Entonces,
dices, bueno, es Coatepec, Jico, Teocelo, Tlalnepantla, Banderilla, Rafael Lucio. Entonces, ya te la sabes y dices, bueno, mi diputado local abarca estos municipios. A diferencia del Poder Judicial, existe otra composición que no coincide con estos distritos. ¿Sí? Ellos no tienen el distrito 12, ellos no tienen el distrito 10, ellos tienen circuitos que se componen de más municipios. En su caso, incluso llegan a rayar en otros estados. Exacto. Entonces, sí, esa es la oportunidad también de que el pueblo se empiece a empapar de esta nueva información, que en algún momento hasta luego pues no es de importancia, pero que ahora sí va a revestir la importancia necesaria. Por eso también ese es otro de los temas que abona esta reforma, de que el pueblo va a empezar a conocer cómo opera el Poder Judicial y en su caso también hasta conocer dónde se encuentran las oficinas, porque les pregunto ahorita a quienes están en redes sociales, ¿dónde está la oficina del Poder Judicial de la Federación en tu municipio o en tu región? Y habría que ver cuántos conocen, ¿no? Es que no lo sabemos hasta que tenemos algún asunto, ¿no? O sea, es como el doctor, ¿no? No conoces los hospitales hasta que te enfermas. Exacto. Y la situación es que hablar del Poder Judicial es un tema cotidiano de impartición de justicia, Aldo. Oye, pues sí, les prometemos que vamos a hacer una presentación más explicativa para que la gente vaya y nos ayuden a compartir, en el sentido de que tengamos claridad de cómo van a venir las boletas. Ya el INE ya hizo un proyecto de boletas para ir explicando, pero valdría la pena que ahí de manera interactiva lo vayamos moviendo, vayamos eligiéndolo y lo vemos. Mi querido Aldo, para ir cerrando, porque es un tema bastante amplio, y tendremos otra charla sin lugar a dudas. El asunto es que tenemos un proceso para elegir ahora a las personas que aspiren a ser jueces, ministros y magistrados. ¿Cuál es el proceso? Pues ahorita... Porque, perdón que interrumpa, porque mucha gente decía, pues es que ahora, como no han estado muy conformes a veces con sus diputados o sus presidentes municipales, dicen, pues es gente que no está preparada para el cargo, ¿no? Eso es lo que se ha dicho, y en contra del Poder Judicial, nos van a compartir por ahí, en los comentarios, cómo van a estar los colores administrados, para que también lo vayan viendo y lo vayamos anticipando. Pero nos dicen que ahora vamos a elegir a jueces sin preparación. Eso es un mito, desde luego, pero yo quisiera escuchar y que nos aclares cómo es ese procedimiento, para que vean que no son gente improvisada y que no es gente que se sacaron de la manga. ¿Cómo es el proceso? Pues fue un proceso corto, pero también muy profundo, ¿eh? Desde que los comités de evaluación, como les comentaba, cada poder conformó su comité de evaluación, escogiendo a personas también con probada honradez, con probada ética. Entre esos, por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo, fue el exministro Saldívar, pues fue uno de los integrantes del comité, imagínate. Te revisó el exministro o el ministro en retiro Saldívar, ¿no? También, y lo convenciste, ¿no? En algún momento de llegar, entonces, pues sí tienes un buenas tablas, buenos elementos. Un buen sinodal, ¿no? Exacto. Entonces, las convocatorias desde el primer momento salieron en el Diario Oficial de la Federación, no salieron en redes, no salieron en periódicos, no salieron en Televisa o en TV Azteca, salieron en el Diario Oficial de la Federación. Y ahí establecían los requisitos básicos. En primera, tanto de calificación, pero también de currículum, de experiencia profesional. Entonces, ahí pedían, porque luego la primera discusión fue, es que los que tenían 8 en la facultad, ¿no? Los que tenían 9, o sea, sí fue un elemento, pero no fue el único, ¿no? Claro. O sea, fueron varios elementos, como por ejemplo la misma expertise, la misma experiencia profesional que tuvieras. Hay muchos de 10 en la universidad, dando entrevistas en Facebook. Exacto. Sí, claro, digo, la calificación sí es un elemento, pero no es determinante. Exacto, sino también la experiencia, ¿no? ¿Qué evaluaron entonces? Una de esas es que nos pedían, por ejemplo, el título y cédula, o sea, necesitábamos ser abogados y abogados con cédula profesional, calificaciones, mayores a 8, 9, en las materias que estaban relacionadas con tu encargo. En este caso, por ejemplo, penal, pues te evaluaron la calificación de derecho penal, derecho procesal penal, así hicieron una tablita,
Y en el caso, por ejemplo, si tenías maestría, pues te ayudaba más, ¿no? Ok. Entonces, Sí, por claro. decir, sí te ayudaba, pero no es lo único. No, no nada más los de maestría ya fueron Sí, porque candidatos, ¿no? tendría que haber, es una ventaja, ¿no? Es Exacto. una ventaja, ok. Pero también, por ejemplo, las cartas de las vecinas y vecinos, que Ah, fue te también piden una cartas. broma, sí, se volvió una broma también de la oposición en su momento, pero es lo que decían, o sea, necesitabas al menos 5 cartas de personas que dijeran, sí lo conozco, sí, ahora sí que sí meto las manos por él o ella, y por lo tanto yo confío en que él puede llevar Wow. una buena, si te faltaba una carta, tal vez esa ya no cumplías con ese requisito y ya te Y es descalificaban. también parte de volver al pueblo, a preguntarle a la gente, oye, Exacto. ¿tiene solvencia moral? ¿Tiene, realmente es una persona con buenas costumbres, ¿no? Ujú. Porque, digo, yo no firmaría a alguien que diga, no, pues, está metido en cuestiones, y qué mejor que tus vecinos, ¿no? Son los que te ven todos los días. O tu mamá o tu Oh, papá, claro, claro, como claro, decía Andrés Manuel, ¿no? Pues hay que acusarlos con las mamás. claro. Pues sí, ¿no? ¿Quién no le teme a nuestra mamá, no? Sí, no, En- doña Anita es brava. Ok, entonces, entonces te piden, obviamente el tema de las calificaciones, que seas licenciado en Derecho, uh-huh, licenciado en Derecho, 5 cartas. las cartas Ajá, y con eso ya cumplías con esos requisitos. ok. Entonces, y habían otros como cuestiones de transparencia, protección de datos, que firmaras una carta de que aceptabas los resultados, etcétera, ¿no? Pero eran como los principales del perfil de la persona, pues eran Claro. esos documentos. Entonces, a partir de eso, pues el comité de evaluación comenzó a revisarlo y descartó a miles. O sea, no dirás que fueron 10, 20, no, fueron miles de personas descartadas en ese primer filtro. Desde el primer de que no cumplían con el requisito, que no tenían la cédula, que no tenían el título, que las calificaciones, por lo que sea. Entonces, a partir de ahí, emitieron una primera lista de quienes cumplían los criterios de elegibilidad, Elegibilidad, claro. que es lo que prácticamente era lo que decía la ley, lo cumplías, o Wow. la convocatoria. Entonces, no estaban revisando que si tu título era apócrifo, que lo ¿O de qué sacaste en Santo universidad? Domingo, No, 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 no. no. Ahí nada más era, presentaste ese documento y ahora sacaron una lista. Entonces, por eso digo que el mecanismo ha sido transparente. Que Y al, riguroso, por lo y visto. también, o sea, también fue una revisión exhaustiva. Una vez de esa revisión vino la siguiente etapa, que fueron entrevistas. Y Ok. ahí vino la siguiente crítica. Es que cómo te van a evaluar en una entrevista de 10 minutos. Pero sinceramente eran preguntas tan técnicas o tan precisas que si no te las sabías, era como un indicador. Sí, no trae Pues, experiencia, no exacto, desconoce. Sí, digo, por ahí nos basamos en el dicho, no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión, exacto. ¿no? Y en este caso fue literal. Wow. O sea, si en esa no le convencías a la persona, ya ahí quedabas. Y esas entrevistas están en la página, por lo menos, del Poder Ejecutivo. Todas las entrevistas. O sea, Grabadas. grabadas, ahí ustedes la pueden consultar y ustedes pueden checar también cómo contestó cada uno de sus aspirantes, ahora ya candidatos. Entonces, a partir de esa entrevista, volvieron a hacer otro filtro y Se otros fueron otros miles. tantos. Y ahí salió otra siguiente lista. Y ahora sí, lo salomónico y el proceso siempre de lo que llamamos tómbola, pero correctamente es insaculación, Insaculación. que es cuando ya estamos todos en equidad. Todas y todos que estaban en esa lista anterior a la insaculación era porque tenían la capacidad probada y la revisión documental. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues si ya todos estamos en la misma y todavía hay miles de aspirantes para uno o dos, pues Una entonces tómbola. ahora sí, en todos en un mismo sistema de equidad, pues ahora sí. Y ahí también esa tómbola, esa insaculación, la Claro. pusieron en redes sociales y la pueden ver en redes sociales. ¿Eh? Sí dura como 3 horas por lo menos el del Poder Ejecutivo, el del Poder Legislativo. Fue un día, recuerdo, creo que fue un sábado y la tuvieron que hacer un domingo o un domingo y le hicieron también el lunes continuación, pero era por lo mismo, ¿no? Porque todavía estaban en ese proceso. Entonces ahí en ensaculación, ahora sí, por números y por materia y por encargo, ahí no era, en ese momento tú no sabías quién era el número 1, quién era el número 2, más que una lista que había salido anteriormente y ya después era una tómbola como la conocemos En la Lotería en la Nacional. Lotería Nacional
no hubo niños gritones en este caso, pero sí habían las personas que exponían los números y ya después agarrabas tu numerito, lo cotejabas con la lista que había publicado anteriormente y ahí ya salía. Entonces el 1 y el 3, por ejemplo, son los que van a ir a la boleta. El 2 ya no, ya se descartó el 2. Entonces ya te ibas tú a la lista publicada anteriormente, ya el 1 y el 3 pues fue Juana y fue Pedro, ¿no? Y ya con eso, ahí ya te daba la garantía de estar en la boleta. Pero no solamente eso. Entonces, ya cada poder eligió, bueno, en el caso del Poder Judicial lo eligió el Poder Legislativo, porque hubo un rollo interno de unos amparos y que el Poder Judicial no quiso incumplir con esos amparos y por lo tanto el Poder Legislativo tomó la decisión de seleccionar a los candidatos del Poder Judicial, pero pues es una cuestión un poquito más jurídica. Entonces, ya está la lista. ¿Cuál era el siguiente paso? Que los 3 poderes le enviaran al Senado sus listas, el Senado las iba a recabar y después él las iba a mandar al INE. Entonces, ya recabadas, ya cotejadas, ya con la información, que ahorita lo que se está viendo es que en algunos casos no tenía el INE o no tiene la información completa el INE y está requiriendo a todas y todos que vayan a dar sus datos nuevamente, teléfono, pero bueno, ya son menos. Pero bueno, ya son los candidatos que van entonces ya los que eligió el Senado, los que envió al INE, ellos ya son los candidatos. Ya, y ya el INE hizo una revisión, le pidió observaciones al Senado, mandó otra lista, ya después esa lista mandada por el Senado la publicaron en la página del INE, hizo una sesión del Consejo General del INE y ya hace unos días ya el INE la publicó en el Diario Oficial de la lista oficial. La lista oficial. Ok, Aldo, no es, pues, así viéndolo, no es un asunto fácil, ¿eh? O sea, porque primero, y bueno, y todavía viene el último filtro, que es el pueblo. Pues sí. Ya en el proceso de sufragio, ya en las votaciones. Entonces, imagínense, digo, haciendo un resumen, son por lo menos 5 etapas que estoy determinando. Pues sí. La primera es cumplir con el perfil profesional y un aval un primer aval ciudadano. Exacto. El segundo es una entrevista en la que tú solventes los conocimientos que se te están exigiendo. La tercera es la insaculación. Exacto. Es la insaculación. La cuarta, pues ya es el sufragio. Pues sí. O sea, ya es el pueblo el que va a elegir. Entonces, ¿cómo todos estos primeros 2 filtros garantizan que quienes están en la boleta tienen solvencia profesional, experiencia y sobre todo, pues, una solvencia moral, ¿no? Exacto, que es lo que se buscaba y por eso decía, ¿qué más que por lo menos en el caso del Poder Ejecutivo te revisó un exministro de la Suprema Corte de Justicia y que ha estado muy pendiente del proceso, no solamente de la parte técnica jurídica, sino también de los principios que anda buscando el pueblo, ¿no? Que es la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y todo eso. Entonces, pues la verdad, creo que desconfiar de muchas personas y que también puede ser y puede levantar suspicacias porque es la primera vez. Claro. Es la primera vez y tal vez en algún momento, al no tener toda la información, pues que se genera críticas. Y es adecuada. A lo mejor estas críticas, cuando son constructivas e informadas, pues pueden fortalecer para el que viene del 2027. Claro. Porque no nos salvamos de los que ahorita están trabajando, ahora se van a renovar en el 2027. Desde luego. Entonces, es una forma también para que el mismo pueblo participa, discute, analiza y que mejor que se fortalezca ese proceso. Pero en este momento de tantos filtros y de tantas personas que revisaron, pues no creo que dé lugar o pie a dudas, ¿no? En este proceso. Entonces, y que al final también las listas y todo fueron publicadas, todos los procesos fueron públicos, la misma tómbola fue pública, entonces, pues yo creo que pues tendríamos que analizar más que nada, fortalecer el proceso, más que criticar si el color de la tómbola era rojo, amarillo, sí, la bolita negra o blanca, ¿no? O sea, ya nos metemos en nimiedades porque al final el objetivo de la oposición, porque es un tema político, es desacreditar todo lo que se está construyendo. Aquí la invitación, yo creo que llevar a cabo este proceso es darle un respeto al pueblo, ¿sí? Reconocerle al pueblo su capacidad para elegir,
su capacidad para conocer de estos temas y no demeritarlos, porque Exacto. antes el discurso era al pueblo pan y circo. Exacto. No, digo, eso es ofensivo para el propio pueblo de México. Antes, en tiempos de quienes hoy son oposición, se hablaba de que al pueblo pan y circo. Hoy se dice todo el poder al pueblo. Exacto. Entonces, digo, es un contraste increíble. Yo creo que como ciudadano mexicano yo me siento halagado por en este caso, esta iniciativa que se planteó por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se aprueba en estas legislaturas. Me siento halagado porque hoy se toma en cuenta mi decisión Exacto. para elegir al Poder Judicial. Tenemos ya que concluir, mi querido Aldo. Muchísimas gracias, pues sí prometen que va a haber otra, Claro y ya que sí. como con una connotación más docente para ya pasar diapositivas y veamos ahí en la práctica y que podamos interactuar. Eso va a ser muy importante. Exacto. Porque sigue habiendo muchas dudas Sí. de la gente, es natural, pero bueno, esta videocharla ha sido bastante nutritiva, mi querido Aldo. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias y muchas gracias también a quienes nos escuchan y pues nada, hacerle la invitación a informarse. Siempre un pueblo informado toma las mejores decisiones y no solamente para quienes van a estar en el encargo, sino para el mismo pueblo. Entonces hay que informarnos, hay que participar y sobre todo hay que concientizarnos de que la mejor manera de que el pueblo llegue al bienestar es estableciendo estos mecanismos de participación directa, electoral y sobre todo de reflexión moral, de reflexión ética y sobre todo de este trabajo coordinado entre el Estado y el pueblo. Muchísimas gracias y estaremos viéndonos próximamente. Muchísimas gracias. Pues estuvimos con nuestro amigo Aldo López Velázquez, hablando de este tema, de cómo va a ser el proceso de elecciones. Nos vemos para la próxima. Les mandamos un saludo, compartan y pues que tengan bonita noche. Aldo, muchas gracias. Muchas gracias a ti.